Vamos a orar para que iniciemos en esta mañana la segunda parte del sufrimiento y la gloria de Dios, tal y como dijimos el jueves de esta semana. Eterno Dios, soberano que mora en las alturas, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia para con nosotros y por el privilegio que tú nos concedes de poder nosotros hablar y ministrar tu palabra, Señor. Te pido que nos ayude, Señor, a ser fiel a ella y que nos ayude a que podamos enfocar a Cristo y que Cristo sea exaltado a través de nuestra predicación en esta mañana, Señor. Muéstranos a Cristo, Señor, en tu palabra, Señor, y que Él y solo Él sea exaltado a través de ella. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Juan capítulo 16, versículo 33, fue con lo que nosotros iniciamos el pasado jueves en lo que fue la primera parte de este tema, el sufrimiento y la gloria de Dios. Y dice Juan capítulo 16, versículo 33, os he hablado estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y dijimos, iniciando este tema, que era una forma oportuna de nosotros empezar viendo lo que es el sufrimiento a la luz de la palabra de Dios y a la luz de lo que es Dios. Porque nosotros cuando solemos ver el sufrimiento y analizar lo que es el dolor y el sufrimiento, lo vemos desde una óptica humana, y al verlo desde una óptica humana terminamos cometiendo errores a la hora de asumir posiciones, porque asumimos cosas que la palabra no le enseña y tergiversamos algunas que otras cosas a la hora en punto de nosotros decir, como lo que decíamos el pasado jueves, que cuando nosotros hablamos del diseño de Dios, que cuando hablamos de la creación, que hay algunos que suelen decir que todo empezó en Génesis, que el dolor y el sufrimiento empezó en Génesis luego de la caída del hombre, y que allí entonces nosotros podemos ver cómo estos le abren la puerta al dolor y le abren la puerta a la mujer. Y leímos Génesis capítulo 3, versículo 16, luego de ello haber cometido la desobediencia, luego de haber pecado, entonces el Señor le dice a la mujer: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor y desearás a tu marido. Al hombre le dijo: por cuanto hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa, con penoso trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Y así sucesivamente el Señor maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Y dijimos el jueves que hay quienes dicen que esta es la razón y que esta es la causa por la que entra el sufrimiento, y que el sufrimiento entra desde ahí. Y nosotros vimos y analizamos algunas que otras cosas. Entre ellas vimos a Apocalipsis capítulo 13 versículo 8, que dice: y le adoraron todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Y dijimos que el Cordero fue inmolado desde la eternidad pasada, y que en la eternidad pasada Dios había determinado que el Cordero iba a ser inmolado allí. Y vimos 2 Timoteo capítulo 1 versículo 8: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios. Versículo 9: fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y dijimos que
En la eternidad pasada el Señor había determinado, dijimos que la creación fue precedida por una intención y que en esa intención Dios había determinado crear la cruz, y alrededor de la cruz entonces Dios colocó todos los elementos alrededor de ella, pero que este cuadro de la cruz por el cual iba a girar la raza humana, iba a girar toda la creación, iba a girar todo el plan de Dios, iba a girar absolutamente todo. Esa cruz y ese cuadro de esa cruz, dijimos que era un cuadro sangriento y que era un cuadro que estaba lleno de dolor y que estaba lleno de sufrimiento. Un dolor y un sufrimiento que no surgió en Génesis, sino en la eternidad pasada, cuando Dios, antes de la fundación del mundo, decidió escogernos a nosotros en Cristo. O sea, que si lo vemos desde este punto de vista, tenemos que decir que el dolor y el sufrimiento empieza ¿con quién? Con Dios. Antes de que existiera lo existente, dijimos en la eternidad pasada, Dios satisfecho consigo mismo, porque no existirá deleite mayor que el deleite que produce Dios. Dios está satisfecho en sí mismo. Dios no nos necesita a nosotros. Dios no necesita absolutamente nada, porque Él está satisfecho en Él mismo. Dios está completo en Él, y surge entonces en esa eternidad pasada esa intención creadora de nuestro Señor. Dios diseña un plan, y dicho plan iba a girar en torno a la persona o al ser más completo, más perfecto, más santo de toda lo que son, de toda la humanidad, porque todavía en aquel entonces no existía la humanidad, pero el ser más grande, más excelso, más perfecto, Cristo, y todo iba a girar en torno a Él. Por eso, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dijimos que el fin último de todo sería la gloria de Cristo. Y ayer Héctor hablaba sobre la gloria de Cristo, y los que estuvieron aquí pudieron escuchar el tema sobre la gloria de Cristo. Los que no, entren a la página de YouTube y búsquenlo para que escuchen el tema sobre la gloria de Cristo, porque al final todo iba a girar en torno a lo que es la gloria de Cristo. El fin último de todas las cosas que Dios iba a crear, el fin último de todo eso era la gloria de Cristo. Lo primero que surge, como dijimos, en esta intención del Padre era glorificar al Hijo, pero ese glorificar al Hijo para que el Hijo glorifique al Padre, y eso iba a girar en torno a un madero, en torno a una cruz, en torno a lo que es el sufrimiento y en torno a lo que es el dolor. Y vimos Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y yo decía el jueves pasado que este es un texto que a mí de manera particular me cautiva. Este es un texto que a mí de manera particular me deja en shock, me deja exhausto, me deja sin fuerza, me deja sin muchas herramientas, porque cuando yo analizo la encarnación de Dios, cuando yo analizo el hecho de que Dios se hizo hombre, de que Dios se hizo humano, de que Dios se limitó a un cuerpo humano simplemente para sufrir, para llegar a un punto de dolor, de quebranto, por amor a un grupo de pecadores que no podían salvarse a sí mismos, sino que iban a ser salvos por medio de Él. Y allí en la cruz, Él no morir por todo el mundo, Él morir por aquello que había escogido en la eternidad pasada. Por eso Juan lo presenta como el Hijo de Dios, y dijimos y vimos Efesios capítulo 1 versículo 4, asimismo nos creó, asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor
nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo y nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. ¿A quién escogió Él desde antes de la fundación del mundo? A los creyentes, a la iglesia, y por esa iglesia Él murió. No murió por toda la humanidad como se suele decir, bueno, Cristo murió por todo. No, Cristo vino a morir por aquello que Él había escogido en la eternidad pasada, y eso que Él escogió en la eternidad pasada, que eso no podían, respondían al plan de Dios, eso no podían salvarse a sí mismos, eso eran pecadores que no tenían condiciones ni fuerza, y lo podemos ver en Génesis cuando inicia lo que es la historia de la raza humana. Y entonces en el plan perfecto y maravilloso de Dios, Dios envía a su Hijo, Dios viene Él mismo y en una cruz sufre lleno de dolor por nosotros para darnos a nosotros vida eterna, esa vida eterna que Él dijo que nos iba a dar en la eternidad pasada. Y estoy repitiendo todo esto porque es interesante y me interesa que ustedes puedan dominar por lo menos lo que yo estoy diciendo, que el sufrimiento de Cristo era parte de la demostración de amor. Millones de pecadores culpables e inmerecedores que iban a ser socorridos por el mejor ser del universo. Millones. Fíjense que el predicador no está diciendo todos los hombres, no. Todos los hombres no iban a ser socorridos, iban a ser socorridos única y exclusivamente aquello que Él había determinado en la eternidad pasada, aquello que Él había predestinado salvar en la eternidad pasada. Y ellos merecían muerte, y ellos eran culpables, iban a nacer muertos en sus delitos y pecados, como nos enseña la Biblia, llenos de maldad, pero en la eternidad pasada Dios determinó que su Hijo iba a sufrir para que esos puedan tener vida. Y quiero presentar, leer solo de manera rápida el Lucas que leí el jueves también, 41, dice, y Él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Subrayen esta palabra ahora. Y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús angustiado, Jesús allí en esa oración, orando, pidiéndole una solución al Padre, pidiéndole una salida al Padre, diciéndole al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga mi voluntad y no la tuya. Lleno de dolor, lleno de sufrimiento, con toda la tensión que generaba Él llevar sobre sus hombros el pecado de muchos, Él llevar sobre sus hombros el pecado de su pueblo, Él estar allí ahora en una condición donde Él sabía lo que le esperaba. Estaba ya a ley de pocas horas para llegar a la cruz, y Él sabía todas las cosas que iban a acontecer, y estaba angustiado y estaba lleno de dolor y estaba sufriendo allí, y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Padre no le da una respuesta, Él solamente escucha un silencio en el cielo, porque había un plan perfecto de Dios que se estaba cumpliendo y Él tenía que ir a la cruz. Cristo estaba lleno de sufrimiento y lleno de dolor, y esas son las cosas que no podemos entender. Y no podemos entender porque decía el predicador de ayer, cuando hablaba sobre la gloria de Cristo, decía que la doble naturaleza de Cristo es difícil para nosotros comprenderla. Y como es tan difícil para nosotros comprenderla, decía él, hay
un grupo que lo ha hecho fácil y ha dicho, bueno, para resolver eso fácil, vamos a darle 50 y 50. Era 50% Dios, era 50% hombre. Y así lo resolvieron todo, dice él. Sin embargo, no podemos decir eso de Cristo, porque Él nos mostró en el sermón las evidencias, o nos mostró evidencias bíblicas de que Cristo es 100% Dios y que Cristo es 100% hombre. Yo puedo ver el sufrimiento, dije el jueves, como una herramienta que nos lleva a la gloria de Dios. Cuando yo veo los sufrimientos de Cristo y cuando yo veo los sufrimientos míos, tengo que llegar a la conclusión de que son unas herramientas utilizadas por Dios para Dios formar la imagen de su Hijo Cristo en mí. O como diría un autor, que Dios se esconde detrás del dolor. El dolor y el sufrimiento eran parte del plan de Dios para formar a Cristo en tu vida, en la vida, en el corazón de la iglesia. Dios se propuso en la eternidad pasada escogernos en Cristo y tallar la imagen de su Hijo en nosotros. Y el cincel y la maceta que Dios utiliza es el dolor y el sufrimiento. Dicho eso, porque no puedo hacer el resumen completo de todo porque el tiempo entonces me traicionaría. Juan Calvino decía que el mundo es el circo donde Dios despliega su gloria. Y la idea de Calvino era que el Dios al que él servía era un Dios tan poderoso, era un Dios tan inmensurable, tan majestuoso, tan inmenso, era un Dios tan grande, que ese Dios decidió crear el mundo para Él mostrar su gloria y seguir satisfecho en sí mismo. Digo eso porque no era que Dios tenía una necesidad de mostrarle a alguien ni de hacer algo para que ese algo lo adore. Bueno, yo necesito ser adorado, déjame crear al hombre para yo suplir esa necesidad. Dios no tenía necesidad de nada. Dios nunca ha tenido necesidad de nada. Dios está satisfecho en sí mismo y siempre lo ha estado porque Él es Dios. Sin embargo, a pesar de eso, Dios nos hace a nosotros partícipe de eso, de que nosotros podamos bendecir el nombre del Señor, que podamos glorificar el nombre del Señor, y en ese glorificar el nombre del Señor nosotros salimos bendecidos y Dios nos bendice a través de todo eso. Yo lo digo de una forma diferente. Mi vida es el lugar donde Dios trabaja constantemente formando la imagen de Cristo en mí. Mi vida es ese lugar donde Dios trabaja constantemente formando la imagen de su Hijo Cristo en mí. Y Dios se vale del mundo a mi alrededor para cumplir sus planes. Utiliza a Satanás y los demonios para llevar a cabo sus planes, porque Dios es eterno, porque Dios es soberano, porque Dios es glorioso, todopoderoso, nadie como Él, y Él utiliza su creación para Él llevar a cabo sus planes. Y todas sus criaturas, absolutamente todas sus criaturas, dan gloria a su nombre. Hermano, todas sus criaturas. Y si todas sus criaturas dan gloria y honra a su nombre, dejemos de quejarnos y empecemos a ver a Dios detrás de cada situación dolorosa a la que nosotros enfrentamos. Dejemos de quejarnos y dejemos de nosotros hacernos víctimas y empecemos a ver a Dios obrando en cada una de nuestras situaciones dolorosas. Deje de pedir explicación, que el esclavo es usted y el Señor es Él. Y Él como Señor hace cuanto quiere y todo responde a su plan maestro y su plan perfecto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice: y para que no me exaltase desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca demasiado. Versículo 8, en cuanto a esto,
3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustia por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El aguijón, al que nos está hablando el apóstol Pablo aquí, era algo que le causaba dolor al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice que lo abofeteaba. Y en el contexto en el que está hablando el apóstol Pablo, una abofetada era una humillación. Recuerden que cuando hablábamos en la serie del Sermón del Monte, yo les decía que para un judío, con enseñarle el dorso de la mano, era una humillación tal como cuando usted le saca el dedo a una persona aquí, que hasta muerte han habido por eso. Era una humillación, una abofetear a una persona. Y el apóstol Pablo está diciendo que ese aguijón le causaba tanto dolor que lo abofeteaba, o sea, le causaba humillación. Y él está diciendo que esto lo humillaba a tal punto que le causaba dolor, que le provocaba tristeza, dolor y depresión. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y dice, y yo oro. Yo, como todo buen cristiano, oro, está diciendo el apóstol Pablo, parafraseando su texto. Yo, como todo buen cristiano, oro para que el Señor me quite el dolor, para que el Señor quite de mí esta angustia, para que el Señor quite de mí este sufrimiento. Y el Señor solo me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La petición de Pablo era, quítalo de mí. 3 veces dice Pablo, yo he orado por esto. 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha contestado y me ha dicho, no lo voy a quitar. Bástate mi gracia. A Pablo, el mismo que hablábamos hace varias semanas, de que estaba preso, de que allí glorificó a Dios, de que transformó a Roma con su vida, con su testimonio. Ese Pablo 3 veces oró y el Señor le dijo, no voy a quitar el dolor, no voy a quitar el sufrimiento, no voy a quitar lo que te está aconteciendo, sino más bien, bástate en mi gracia. ¿Qué tú estás pidiendo? ¿Qué tú estás pidiendo, hermano? Esta situación, tú puedes decir, me causa mucho dolor la que yo estoy viviendo. Yo no quiero más esta carga. Yo no quiero más estar pasando por esto que yo estoy pasando. Y quiero que el Señor obre y que haga un milagro ahora. Yo puedo decir, hermano, que yo he estado en situaciones así. En situaciones donde yo creo que la locura es la mejor salida. En situaciones donde yo no he querido ni siquiera que amanezca. Donde el dolor y la angustia me hacían llorar. Donde uno se atreve en esos momentos a decirle, Señor, llévame contigo. Donde salen lágrimas sin permiso. Donde todas las cosas nosotros las vemos oscuras, aunque no lo sean. Y preguntamos como el salmista en el Salmo 42, ¿dónde está tu Dios? ¿Será que se apartó de mí? ¿Dónde tú estás, Señor? ¿Por qué tú no vienes a socorrerme? ¿Por qué te ha tardado tanto? ¿Por qué, Señor? ¿Dónde tú estás? Y cuando uno ora por el problema y presenta el problema al Señor, cuando uno va confiadamente al trono de la gracia, entonces uno se da cuenta a través de las escrituras que los hombres de Dios están forjados, que los hombres de Dios están formados a través de mucho dolor y a través de mucho sufrimiento. Y entonces uno se encuentra con la sorpresa de que el Señor no te quita el dolor, de que el Señor no te quita el sufrimiento, sino que el Señor te da fuerza para que tú puedas resistir el dolor, para que tú puedas
resistir el sufrimiento y puedas remontarte por encima de esas cosas, poner la vista en Cristo, y entonces, y solo entonces, podrás vivir una vida plena, segura, y una vida llena de la gloria de Dios. Dios no le quitó el dolor a Job. No se lo quitó. Cuando Dios mismo dijo de Job que era íntegro, que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso lo dijo Dios. Se lo dijo a Satanás. Le dijo: no ha considerado a mi siervo Job, varón íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese currículum de Job lo dio Dios. Y sin embargo, cuando este hombre había perdido todo lo material, solo quedaba su esposa con él. Quizás tomando en cuenta lo que sucede en el tiempo de nosotros, ella le había jurado amor eterno, estar con él en las buenas y en las malas. Era su esposa. Ella quizá era la que lo escuchaba cuando roncaba, y era la única quizá que sabía que el tipo roncaba, porque era su esposa. Sin embargo, cuando llega el dolor y cuando llega el sufrimiento, cuando llega la situación difícil, cuando todo se torna difícil, mira, dice Job en el capítulo 2, versículo 7, entonces Satanás salió de la presencia de Jehová y hirió a Job con unas llagas malignas desde la planta de sus pies hasta su coronilla. Tomaba un pedazo de tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces su mujer le dijo: ¿todavía te aferra tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le respondió: has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal? Y luego que sigue viendo la evidencia de lo que Dios ha hecho, la evidencia del dolor que él estaba pasando, cuán evidente era el dolor que estaba pasando este hombre. Llegaron sus amigos y lo condenaron, llegaron sus vecinos y lo condenaron, y todas las personas que estaban alrededor de Job empezaron a juzgarlo y empezaron a criticarlo, empezaron a decirle cosas, y esto provocaba dolor en el corazón de este hombre. Y una de las respuestas que me gusta de Job fue que dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me levantará. Yo creo en Él y aún del polvo de la tierra Él me levantará. Su mirada estaba en Dios, y al final la victoria que Dios preparó para él la pudo disfrutar, porque al final del libro de Job vemos que Job dice estas palabras, y Job dice: yo pensaba que te conocía, pero ahora mis ojos te ven. O sea, yo pensaba que te conocía, pero ahora es que verdaderamente yo te conozco. O sea, el proceso de dolor, el proceso de prueba, el proceso de crisis, todo lo que tú permitiste, todo ese sufrimiento valió la pena porque me llevó a conocer a Dios. Y si el dolor y el sufrimiento te lleva a conocer más a Dios, entonces vale la pena el dolor y vale la pena el sufrimiento. Y no solo eso, que conoció más a Dios, sino que al final Dios le dio 4 veces lo que tenía. Dios le multiplicó lo que él tenía y se lo dio, y salió victorioso, pero él se lo dio. ¿Y si Dios no te lo da a ti? Si Dios no te da 4 veces o 2 veces o una vez lo que Él te pueda quitar para llevarte a la estatura de un varón perfecto, ¿qué harás? Bueno, déjame decirte que tú tienes un privilegio mayor que Job, porque Job al final pudo tener una victoria y pudo tener 4 veces todas las cosas que Dios le quitó, pero tú tendrás la gloria de Cristo que podrá deleitarte y disfrutar en ella al final del camino. Y nada más glorioso y nada más excelente y nada más maravilloso que eso. Dios no le quitó el dolor a Elías. El hombre de Tisbe, el hombre que sufría las cosas
que hacía el pueblo de Israel en contra de Dios, el hombre que vivía torturado por cómo vivía el pueblo de Israel, ese hombre mata a esos 900 profetas. Jezabel le manda un mensaje y se va depresivo al desierto, se tira debajo de un árbol y le dice: Señor, mátame, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Esto le provocó una depresión y Dios no le quitó el dolor y la depresión a Elías, sino que le dio la fuerza para que Elías pueda seguir hacia adelante. Recuerden que va, el Señor le manda un ángel, le da comida, le dice: levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. O sea, no te voy a quitar el dolor, te voy a dar la fuerza para que llegue hasta donde Dios quiere que tú llegues, porque tú vas a llegar allí, sea arrastrándote, sea como sea, tú vas a llegar al lugar que Dios dijo que tú vas a llegar. Pero Dios no le quitó tampoco el dolor a Pablo, como estamos diciendo. El versículo 8, Pablo dice que 3 veces él ha rogado al Señor que quite ese dolor de él, y el Señor solo le dijo que se bastara en la gracia de Dios. Pero tampoco se lo quitó a Cristo. Dios no le quitó el dolor a Cristo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Le quitó Dios el dolor a Cristo? No. Y podemos ver en toda la página de la Escritura que los hombres de Dios están formados, están forjados a base de mucho dolor y a base de mucho sufrimiento. Cristo recibió un silencio porque ya desde la eternidad pasada Dios había planificado ese momento. Y en los hombros de Cristo estaba la iglesia. El mundo fue creado para eso. El mundo fue creado para ese momento, para disfrutar y ver ese momento. El hombre fue creado para eso. Los demonios fueron creados para eso. Y todas las cosas estaban colocadas en el lugar correcto y en el lugar indicado, que Dios ya había dicho que debía estar ahí para Cristo ser exaltado sobre todas las cosas. Y luego para que el apóstol Pablo pudiera decir más adelante que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y todos confiesen que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios murió, y murió por los pecadores. Esto resulta como extraño, porque si Dios, murió por los buenos, no había ni uno bueno, murió por los pecadores. Sufrió como el que más. Y hay algunos que, como para quitarle la carga a Dios, de decir que todo responde hacia el plan de Dios, que Dios tenía un plan diseñado y que el propósito de Dios era glorificar a Cristo a través de todas las cosas que hizo, para quitarle un poquito de tensión a Dios, porque se conduelen de Dios. Ellos dicen, Satanás mató a Cristo. Y de hecho, la película que han hecho sobre la pasión, que más se acerca, no es que es tal cual, que más se acerca, es la que hizo Mel Gibson, ¿recuerdan? Y en la película, cuando a Cristo lo están llevando rumbo a la crucifixión, aparece un demonio muerto de risa. No sé si ustedes recuerdan que aparece una mujer con un niño cargado, que empieza entre las sombras, se mueve, y el niño que está entre las en los brazos empieza a reírse. Eso es tipificando lo que es la maldad de las tinieblas, que está contento y que está gozoso porque ellos van a matar a Cristo. Y hay quienes dicen que, mataron a Cristo lo mataron los judíos, a Cristo lo mataron los hombres, a Cristo lo mató Satanás, a Cristo lo mataron los demonios. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 17, dice el evangelista, citando Cristo hablando aquí: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida
para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. O sea, yo estoy dando mi vida de manera voluntaria porque tengo el poder, tengo la autoridad suficiente para que nadie pudiese tocarme, porque yo soy Dios. Eso es lo que está diciendo Cristo. Él le dijo, ¿recuerdan lo que le dijo a Pilato? Pilato le pregunta y le dice, pero dime, porque yo tengo el poder para librarte. Le dice, tú no tienes poder sobre mí si no te he dado del cielo. ¿Recuerda? Que desde ahí Pilato empezó de una vez, no, espérate, este hombre hay que soltarlo. Porque si nosotros decimos que Satanás mató a Cristo, estamos diciendo que Satanás tenía autoridad sobre él. Y Satanás nunca tuvo autoridad sobre Cristo, ni la tendrá. Nunca. Dios estaba en Cristo reconciliando a su pueblo consigo mismo. Satanás estaba en el lugar indicado para llevar a cabo el plan perfecto de Dios. Pastor, ¿usted quiere decir entonces que Satanás y el poder de las tinieblas obedecen a Dios? Exactamente eso es lo que estoy diciendo. Pastor, ¿usted quiere decir que cuando Dios quiere hacer algo, Dios utiliza hasta a Satanás para llevar a cabo sus planes? Exactamente. Y no solo eso, que Satanás no puede resistir el poder de Dios. Y no solo eso, que Satanás no es adversario de Dios, que el adversario de Satanás es el hombre. El hombre. Pero Dios no tiene adversario. Y porque muchas veces nosotros decimos, bueno, el adversario de Dios es el adversario de Dios, Satanás. Dios no tiene adversario. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Nadie como Él. Nadie se puede igualar a Él. Y por eso Dios no tiene igual. Y su creación gira y subsiste por su poder solamente. Por eso no podemos decir algo así. Dice, el diccionario dice que un adversario es aquel que compite con otro, que aspira a un mismo objetivo o a la misma superioridad en algo. Y no hay un ser que pueda igualarse a Dios diciendo que es su adversario, compitiendo con Dios, puede desear estar al igual que Dios, pero nunca nadie podrá enfrentar al Dios todopoderoso. Nadie podrá. Por eso Dios es lo que es. Y por eso cuando nosotros analizamos el dolor y el sufrimiento de Cristo, no tenemos ni debemos verlo como que, bueno, Satanás provocó. No, tenemos que verlo como que el plan de Dios estaba girando en torno a Cristo, porque Él mismo era Dios. Nuestro Dios es único y nuestro Dios no tiene igual. Mira como dice Isaías hablando sobre el dolor de Cristo. Fue despreciado y desechado por los hombres. Isaías 53, versículo 3. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el quebranto. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Quiere usted un cuadro más sangriento que eso? Y estamos hablando, Isaías está hablando aquí del Dios encarnado, y está presentando aquí un cuadro difícil de comprender, un cuadro difícil de entender, el dolor y el sufrimiento que pasaría Dios en torno a la cruz, allí rumbo a salvar aquello que él había determinado salvar en la eternidad pasada. Cristo sufrió, pero sufrió no por sus pecados, porque él no tenía. Cristo perfecto, santo y puro, murió por nuestros pecados. Fue humillado, dice Isaías, que sufrió en nuestro lugar, vivió una vida santa y murió en el lugar de muchos. Ese es el cuadro sangriento que nos presenta Isaías de los sufrimientos de Cristo por los pecados de aquello que él había escogido en la eternidad pasada. Hermanos,
Dios no castigó a Cristo por sus propios pecados. Cristo nunca pecó. Dios castigó a Cristo por tus pecados. Dios castigó a Cristo por mis pecados. Él sufrió por mis dolores, dice Isaías. El Padre cargó nuestra iniquidad sobre Él. Él fue nuestro sustituto. Cristo, solo Cristo, y a Él sea toda gloria y toda honra. Dice Juan 16, versículo 25. Os he hablado estas cosas en figura, pero viene la hora cuando ya os hablaré, cuando ya no os hablaré en figura, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo he salido de la presencia de Dios. Yo salí de la presencia del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y no hablas en figura. Ahora entendemos que sabe todas las cosas y no necesita que nadie te pregunte. En esto creemos que ha salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha llegado ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he hablado estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, pero tengan valor, pero tengan fortaleza, estén en paz, porque yo he venido al mundo, yo he vencido el mundo para que los míos puedan vencer a través de mi victoria. Eso es lo que está diciendo Cristo. Y nosotros somos lo de Cristo. El maravilloso relato que nos dice aquí Juan, este relato que nos habla de esta declaración que hace Jesús a sus discípulos para que ellos pudieran confiar en el momento del dolor y en el momento de la angustia. Ya tú no nos hablas por parábola, y Jesús le dice: ahora ustedes creen. Y pasa luego a decirle que ellos lo iban a dejar solo, que ellos todos se iban a esparcir, que ellos todos se iban a ir. Y Jesús le dice: pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y luego le dice: yo le he dicho todo esto para que en mí ustedes tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Oigan bien esto: en el mundo tendrán aflicción. Y no le dice: pero tranquilo, que yo voy a quitar esa aflicción. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Tranquilo, que no, esa aflicción no lo va a atormentar, no lo va a torturar. No es eso. Le dice: pero tranquilo, porque yo he vencido al mundo. Y como yo vencí, yo le voy a dar la fuerza a ustedes para que ustedes también lo puedan hacer. Mire, cito a William MacDonald hablando sobre este texto. Cito: el propósito de este discurso a sus discípulos era que tuviesen paz. Cuando fuesen aborrecidos, perseguidos, falsamente condenados e incluso torturados, podrían tener paz en Él. Él venció al mundo en la cruz del Calvario. A pesar de sus atribulaciones, podría tener la certidumbre de que estaban del lado del vencedor. Fin de la cita. Podemos estar angustiados, podemos tener dolor, podemos estar pasando por situaciones difíciles, podemos estar comiéndonos las uñas, pero debemos estar convencidos que estamos del lado del triunfador, que estamos del lado del vencedor, que estamos del lado de aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna a nosotros, que Dios es nuestro refugio, que el Señor es nuestro socorro, que Dios es nuestro abogado. Y nada ni nadie como nuestro Dios. Hermano, nada ni nadie como nuestro Dios. Nosotros no estamos solo en medio del dolor. Nosotros no estamos solo en medio de las situaciones difíciles. Hay situaciones difíciles, hay situaciones dolorosas para el creyente, pero lo bueno es que no estamos solos, que el Señor de los cielos todopoderoso está con nosotros. Y nuestra posición ante nuestras situaciones difíciles debe ser glorificar a nuestro Señor aún por encima de nuestras dolencias. Y entender que Dios sufrió por mí. Y que a mí se me dio el privilegio no solo de creer, sino también de sufrir por Cristo. Y eso es lo que importa. Debemos cambiar nuestra forma de pensar y el Señor, entender que el Señor tiene un plan para con cada uno de nosotros de manera
general y de manera particular, y que el plan de Dios es perfecto y que nosotros debemos procurar someternos a Dios a pesar de nuestras circunstancias, y esa es la única salida al verdadero gozo del creyente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora que sabemos que el dolor fue generado por Dios allá en la eternidad pasada, y que el primero por el que Dios contempló o lo contempló lleno de dolor y de sufrimiento fue a su Hijo? ¿Qué vamos a hacer sabiendo que nosotros vamos a sufrir, que vamos a tener dolor, que vamos a tener crisis, que Jesús mismo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que dice Cristo. Vamos a confiar, porque nuestro Cristo es todopoderoso. Vamos a confiar porque tenemos un refugio seguro. Nuestro refugio es Cristo, y Él no nos dejará desmayar. La misma palabra nos dice que Él nos da la prueba, pero junto con la prueba, ¿qué nos da? Nos da la salida. Estamos seguros en los brazos del Señor. Estamos seguros en los brazos del Señor, a pesar del sufrimiento, a pesar de los dolores, a pesar de las crisis, a pesar de las tormentas, a pesar de los vientos huracanados. Estamos seguros en los brazos de nuestro Cristo, y vamos a mirarlo a Él, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, gracias. Gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da fuerza, nos fortalece. Saber, Señor, que vamos a estar padeciendo, que vamos a tener sufrimiento, que en esta vida, Señor, estaremos sufriendo y padeciendo, y que tú formarás la imagen de tu Hijo en nosotros de esta forma. Pero lo que nos da fuerza, Señor, es que tú estás con nosotros, Señor, y que tú nos darás la fuerza para resistir cada una de las pruebas, y que también tú nos das la salida para poder salir airoso y victorioso. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a depender cada día más de ti. Ayúdanos, Señor, a que podamos depositar en ti todo lo que nosotros somos, y que podamos entender que somos dependientes de ti, y que en cada una de las situaciones que podamos estar enfrentando y que podamos estar pasando, que nosotros vayamos a ti y que depositemos en ti todo lo que somos, y que entendamos que tú eres nuestro refugio. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver a Cristo en cada dolor. Ayúdanos a ver a Cristo en cada sufrimiento. Ayúdanos a ver a Cristo en cada situación que nos quebrante. Ayúdanos a ver a Cristo, y que Cristo pueda ser exaltado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.